Sí, velocidad negativa, ¿en cuál de los parámetros? ¿En el de Star Speed o Velocity over Lifetime? En Velocity Overlife en el radial, ¿no? Sí, en el radial, y se aprovecha y le pongo un orbital para que pues tenga esa como rotación, o sea, así sería el normal, y aquí tiene una Pero, rotación. ¿qué forma tiene? Tiene una forma de esfera. Ahí no es con ruido entonces, sino el orbital. Exactamente, sí, sí. Es más barato orbital que ruido. Ruido es costoso en general, entonces casi nunca lo utilizo, a menos de que quiera algo que efectivamente pues necesita ruido. Profe, pero no quedaría como mejor simular esa luz como si fuera el ejemplo que nos mostró ahorita del Sol, que parecen dos anillos rodeando el planeta, como uno así vertical y otro horizontal. Podría funcionar, sí, no lo probé. La verdad, en este lo que hice fue muy directo. Puse el que está por dentro, pues como el anillo, lo traté de emular con esta luz de acá. Solo que el horizontal, pues igual el horizontal, pues no se vería, porque como esto absorbe la luz aquí, pues cuando uno, no importa desde donde uno lo vea, la parte del centro se va a ver sin luz, pues porque él está absorbiendo la luz. Ah, sí, sí, sí. Eh, Estaba pensando como en la partícula esa de Spider-Man, del Doctor Octopus, que tira como anillos de fuego así que recoge las cosas. sí, ya, ya. Ese sí, sí se veía completamente horizontal, pues sí, de hecho el horizontal iba creciendo. Y ya por último, pues lo que habíamos hablado, bueno, y tiene una luz aquí, roja, pues que es del mismo color pues como la luz que está saliendo. Y por último, lo que estábamos hablando, la distorsión. Entonces, esta distorsión es una partícula con esta textura que es como la clave acá. Esta. Como esta distorsión es un normal map que está con esta rotación, pues de hecho vamos a separarlo del resto del efecto. Entonces, acá la partícula, pues la voy a poner visible para poder que notemos qué es lo que está pasando. Ah, pero tocaría ponerle esta misma acá. Eh, Ahora sí. Esto es lo que está pasando. Es una partícula que está girando con un rotation over lifetime. Y luego con el rotation over lifetime, pues aparte de esto, ya está cambiando el color, pues la pieza transparente, se hace visible, luego vuelve y se hace transparente. Se hace de esta forma, pues transparente, luego visible, luego transparente, para que cuando llegue la otra partícula, pues no haya un corte muy brusco entre la partícula que ya vi y la nueva partícula. Lo otro es que se trata de, pues estoy tratando de organizar el que ocupe como toda la pantalla, entonces tiene un tamaño pues súper grande que es de 10 metros, la verdad si está muy lejos pues no va a afectar a toda la pantalla. Uno podría hacer que este radio considera con el radio que afecta la gravedad, podría ser pues como una opción, solo que ya si lo ponía más grande pues no importaba porque no se iba a ver dentro de la pantalla, pues ya aquí dependerá mucho del tipo de cámara que tengan, como los trucos que hagan para resolver los problemas. Pues la verdad la cámara, dependiendo de la cámara, los efectos cambian mucho. Sobre todo porque muchas veces se utilizan efectos que no se ven completamente dentro de la cámara por temas de facilidad. Entonces ya aquí Profe, tengo... Ah, las partículas no pueden estar ¿no pueden estar qué? en un canvas. Sí, pero en un Canvas Workspace. De hecho, sí es el del hielo. El del hielo, esto es un slider. Esto es un Canvas. Y el Canvas tiene un sistema. Ah, bueno, sino que era como para solucionar el problema de escalarlo y cámara. Pero igual como es un Canvas Workspace pasa lo mismo, no está del tamaño de la pantalla, depende del tamaño que tenga en el Workspace. Entonces ya ahí no aplicaría, sí, ahí ya sí sería lo más fácil escalarlo dependiendo del tipo de cámara. Porque el canvas que se pega completamente a la pantalla, que es un canvas overlay, no le funcionan los sistemas de partículas. Bueno, ahora continuando por acá, sí, Pero se puede entonces, o estaría pues como bien ponerle esta partícula como hija a la cámara y entonces vos la activas cuando necesites pues que surja este efecto. sí, esa es muy buena idea, ya sería lo único como ajustarle la profundidad, porque aunque puede que inclusive aquí no se note, yo no estoy seguro, yo lo quise poner a la misma distancia del efecto, o sea, aquí está el agujero negro.
y está la distorsión a la misma altura, pues a la misma profundidad que el agujero negro, porque quería que saliera como desde él. No estoy seguro si se alcanza a notar que viene desde él o si parece que está en la cámara. Si no pareciera que viene desde él, entonces sí se pone como hijo de la cámara y ya. O si parece que viene desde él, uno lo pondría como hijo de la cámara, pero le ajustaría la profundidad de acuerdo al otro objeto. Puede ser que le calcule la distancia y a esa misma distancia lo ubique, por ejemplo. Bueno, Ah, acá, ok. acá ya como vimos cómo es pues visible, puedo volver a quitar ya se me perdió la partícula que está. No, no es esta. Distorsión, aquí está. Le puedo quitar la parte visible y aquí vuelve a estar, entonces sería esto, pero como tiene distorsión y la distorsión la tiene al máximo, entonces solo distorsiona y no es visible. Un tip si quieren que sea un poquito más visible, pues yo ya la puse un poquito visible, pero es a través del smoothness. Porque a través del smoothness podemos hacer la distorsión visible, porque el smoothness es como se refleja la luz. Y como tiene normal map, pues la luz se va a reflejar. Si le pongo un smoothness muy alto, miren que se alcanza a ver la distorsión, porque la luz se está reflejando por acá. Sin embargo, este truco pues como el smoothness se utiliza un poco más es como con el agua, con otro tipo de efectos. Como el calor, El calor también gas podría caliente. funcionar, sí, o sea, pues cualquier cosa que tenga una distorsión evidente en la luz. No sé si el calor distorsiona la luz de forma tan evidente, pero fijo el agua así, un cristal o pues un prisma, cualquier como elemento que en la naturaleza conozcamos que distorsiona la luz, pues lo podemos simular un poco más con el smoothness y con otro tipo pues de normal map. Aquí este pues tiene este efecto como de rotación porque era lo que yo quería que representar, igual que las partículas como que están rotando, así mismo él está rotando, etcétera, porque igual pues finalmente ellas van a quedar rotando alrededor de él, si no le pongo el efecto de que las absorba, pues que es el otro que hice aquí, en este sí no las absorbe. Entonces aquí cuando lo activo empiezan a venir hacia él, y aquí pues yo igual lo puedo mover, y pues de hecho van a quedar orbitando un poco, pues ahí quedaron orbitando alrededor de él. Y es bueno, pues de hecho sí, ahí ya logré más o menos, creo que hay una órbita estable con estas, de acá. Ah, no, al final la absorbió. Pero bueno, es básicamente el comportamiento que esperaba. Pues aquí no les puse la velocidad inicial como en el ejemplo, sino que lo moví yo, pues esa sería la velocidad inicial. O lo podemos combinar con una espiral, pues de que fue lo otro que probé. Voy a poner estos más pequeños. Y pongámosle, creo que ya tengo los parámetros puestos de espiral. Entonces aquí empieza a girar. Y se le perdieron porque le tengo muy poquito el multiplicador. Que si ahí sí miramos, pues se nota cómo las va afectando, pues cómo las impulsó porque las jaló, pero luego se movió. Entonces las desequilibró. Me toca ponerle aquí un multiplicador más grande. Ve, profe, pero el que estás modificando no es el que está apagado. No, el que estoy modificando pues estaba modificando este que es el que no las absorbe. Pero lo que le modifiqué no, sí, el que modifiqué es el que estaba apagado. Gracias. Me había notado que había modificado el 10, pues ahorita sí le puse el 1 a este, pero el 10 no se lo puse a este, gracias. Y bueno, ahí están y pues van a tratar de orbitar. De hecho, esos parece que se orbitan. Y ya, pues igual estoy poniendo una espiral que se apaga. O lo dejo con una espiral pues prendido todo el tiempo, que no disminuya el radio. Bueno, parece que, no sé, ahí vienen. Y bueno, pues ya se van logrando diferentes comportamientos. De hecho, la misma ejecución dos veces puede que dé diferentes resultados por el hecho que las físicas
en Unity no van a dar siempre el mismo resultado. Ahora sí, pasando al código. Ahora no, pasemos a ver primero los efectos y luego paso a los códigos. Entonces este era el de el agujero negro. Hago estos props, estas distorsiones las puedo borrar, esto era para explicar. Y voy a aprender ahora al personaje. Y el personaje tiene una espiral. Y esta espiral, pues el efecto que quería formar era como el de familiar. Y aquí está el espiral que me va siguiendo. Y no importa yo para dónde me mueva, pues me va a ir siguiendo. En esta espiral, este es el espiral normal, este es el de constante. ¿Cómo creen que está hecho la altura? ¿Cómo creen que está calculándose la altura? Porque la altura normalmente era igual, la velocidad en y igual al tiempo. En este caso, ¿qué creen que tiene? Pero usted ya reveló el truco. Ah, ya lo había hecho, ah, qué mal, no me acordaba. Sí. Ah, lo había escrito en el chat, sí. Bueno, tiene una función senoidal para este tipo pues, de movimiento. Aquí pues de hecho yo puedo correr y ya me intenta seguir. Solo que ya pues no va a alcanzar exactamente a darme la vuelta. Tendría que ponerle más velocidad. Y pues le puedo cambiar aquí el tipo de espiral. Algo que les recomiendo mucho es que se acostumbren a trabajar con enums. Porque pues finalmente Unity está pensado en ser utilizado con enums. Entonces aquí está, digamos, el de Arquímedes. Bueno, tengo que ponerle aquí, le puse más parámetros, le puse como velocidad de crecimiento del radio. Con uno pues se comportaría la ecuación como es normalmente. Entonces aquí ya se aleja. Format. Que se empiezan a alejar mucho más rápido. Y esta Litus, necesitaría un radio inicial más grande. Y aquí ya viene y se acerca. En este, lo que se puede hacer igual es, por ejemplo, yo puedo utilizar Arquímedes, pero yo modifiqué que el radio se pudiera modificar, entonces le puedo poner velocidad, digamos, de, no sé, menos 0.25, y así se va a ir acercándose a mí. Entonces sigue siendo la misma Arquímedes, pero ya en lugar de ir la espiral hacia afuera, la espiral va yendo hacia adentro. Que son efectos que nos podrían interesar, pero la ecuación en sí no lo tiene como previsto, pero pues como les decía en la presentación, la idea es que uno mismo puede modificar la ecuación. La presentación, pues de hecho, que era la de implementación de ecuaciones, pues la actualicé con los nuevos GIFs. Pero el texto sigue siendo básicamente el mismo. Pues ahora sí, vamos a ver cómo están hechos. Empiezo por los espirales, que es más sencilla. Para los espirales, pues de lo que hice relativamente diferente. Solo recuerdo a alguien que lo había hecho por enums, ahí súper bien. Los demás, nuevamente, es bueno que se acostumbren. ¿Qué es un enum? Un enum es una etiqueta. La etiqueta internamente funciona como un número entero, es decir, pues no es diferente a utilizar un entero 0, 1, 2 o 3, y dependiendo si es 0 se pone una u otra, 1 se pone la otra y así. Con la diferencia que es más cómodo pues para nosotros seleccionarlo en una lista desplegable, en un drop down list se llama eso en inglés, a utilizarlo poniendo el número. ¿Cómo se utilizan los enum? Pues se crea un objeto tipo enum, pues yo le puse label, aquí le pueden poner el nombre que yo quiera, le pueden poner el nombre que quieran y le declaran los valores. Entonces aquí creo un enum, ya sabemos que esto internamente funciona como un número, ese es 0, 1, 2 y 3. Pues de hecho aquí me lo ponen cuando lo hago mouse over, ese es el 0. Y es como crear un tipo de dato. Estoy creando un tipo de dato llamado label, que tiene 4 posibles valores: constante, Arquímedes, formas, delitos. Y luego serializo un objeto tipo label, que lo llamé pues también label, pero con L minúscula. Y ese label lo pregunta aquí en un condicional. Si el label es constante, haga esto. Si el label es Arquímedes, haga esto. Si es forma, haga esto. Y si es litus, haga esto. Siguiente, utilicé los parámetros: la velocidad angular, el radio inicial, pero le aumenté otros dos parámetros, que son la velocidad en la que se expande el radio
y la velocidad en la que sube, que esa sí la había mencionado en la presentación. Y como les decía en la presentación, pues la idea es que uno puede modificar las ecuaciones dependiendo de las necesidades que vaya teniendo en el contexto. Acá tengo el tiempo y el radio, que son las variables que se calculan, y la posición. Como casi todo, pues lo hago por máquinas de estado. Aquí me faltó poner como estado 0 para activarlo cuando presionara el botón. Ese sí lo tengo en el agujero negro. Y ya aquí está, ¿qué es en común? ¿Qué tengo por fuera de los condicionales? Pues lo que es en común para todos. Voy a poner este como estaba. Este sería velocidad en y, básicamente multiplicada por el tiempo. Y que vamos a tener en el x, r coseno de omega t, que vamos a tener en el z, r seno de omega t, que vamos a tener en el y, b sub y por t. O sea, ya esto es todo, y eso siempre va a ser igual para todos. O sea, siempre todos, yo tengo el valor de un radio, porque eso es lo que estoy calculando dentro de las condiciones. ¿Qué es lo que cambia? ¿Cómo se calcula el radio? Es lo que cambia. Pero fijo para convertirlo en x es r coseno de omega t. Y fijo para convertirlo en z es r seno de omega t. Y como estamos en coordenadas cilíndricas, la velocidad en y multiplicada por tiempo, o el y pues en sí, viene siendo el mismo y. Entonces acá, este no cambia, este es el mismo para todos, este es el mismo para todos. Ya luego esto se asigna a la posición local. A algunos les vi el error de que no lo tenían en la posición local. Si no lo ponen en posición local, no podrían moverlo, como se ve en el caso mío que se va moviendo siguiendo al personaje. Y aquí se incrementa el tiempo. Ahora, como les decía, aquí es... Sí, dígame. ¿Qué valor le tenés a omega? Creo que ¿Muy 5. pequeño? Creo que 5 estaba aquí en el ejemplo de la espiral. Está en 5, sí. Ese sería como el ángulo. No es exactamente el ángulo, es la velocidad angular. Pues omega t es velocidad angular. Eso está en términos de radianes sobre segundo. O sea, si omega vale... Como están radianes sobre segundo, pensemos que estuvieran grados sobre segundo. Vamos a ponerlo acá. Grados sobre segundo. Si estuvieran grados sobre segundo y yo le pongo un 180, quiere decir que es capaz de dar 180 grados, girar 180 grados en un segundo. Pero como están radianes, si yo le pongo más de f.pi, me daría que es capaz de lo mismo, de dar 180 grados en un segundo. Pues en este caso es así porque está en radianes. Que eso es lo mismo que poner un 1.3.16 dividido 2, 1.58. Creo que sería más o menos pi dividido 2. No, perdón, eso sería pi dividido 2. Pi dividido 2 es 1.58 y sería 180 grados por segundo. Pero mire que si yo le pongo pi, que es 3.14, ahorita hicimos la división, 3.14, en este caso estaría girando 180 grados en un segundo, así que lo normal es que el omega sí sea bajito. O sea, si un omega de 3.14 ya quiere decir que está dando toda la vuelta en un segundo. Y si le pongo más, pues digamos un 6.28, ya quiere decir que va a dar 2 vueltas en un segundo. Sí, me hice entender cómo están las unidades, Sebastián. Sí, profe. Eso puede ser muy útil. Sí, pero eso ya es pues propiamente matemáticas, pues esto es coseno y coseno, cómo se comporta el coseno por dentro. Pues de hecho, cómo es la ecuación del movimiento armónico simple, que es la que tiene como todos los parámetros. Es la amplitud, esto es qué tanto va a oscilar, multiplicado por el coseno de la velocidad angular multiplicada por el tiempo, más phi, y este ya aquí tiene todos los parámetros que uno necesitaría conocer. Entonces esto me da una amplitud, como qué tanto, esto es lo que describe un comportamiento de un resorte, por ejemplo. Pues aquí sería un resorte sin fricción, sin pérdida pues como de energía. Entonces aquí está la amplitud, qué tanto crece y decrece, a qué velocidad lo hace, se va multiplicando por el tiempo siempre, y cuál es el estado inicial, como el ángulo inicial. Esos son los parámetros. Omega es velocidad expresada en términos de radianes sobre segundos, y el coseno que tienen está calculado en radianes. En el caso de Unity, pues coseno se calcula en radianes, igual que seno y tangente. Y esto se refiere como al ángulo inicial. Si yo le pusiera aquí a esta ecuación también un phi,
yo podría controlar si la espiral comienza acá o comienza acá o comienza acá o comienza acá, porque sería esa la rotación inicial. Ese es el otro parámetro que se puede poner acá. Y esa amplitud, pues de hecho la estamos manejando es con el radio. Sí, ¿qué pregunta tiene? Profe, ¿y para qué son los estados si solamente hay uno? Sí, no, esto era porque le iba a poner la entrada, además que en algún momento se me olvidó. Entonces pongámoslo acá, si estado de 0, y se presiona el botón, if input.get button down, no, get button, y aquí pondré el botón fire 2, y cuando pase esto el estado se pone en 1. No, ya, no voy a cargar. Y ya, de lo contrario, si el estado es 1, ahora sí haga esto y el estado empieza en 0. Esto es para que no arranque como de 1, sino para que arranque cuando presione el botón. Por el final pues no lo utilicé, entonces lo había dejado así. Ahora acá, como vemos, pues este es el que me da la amplitud, el que me va a dar la amplitud es el radio. Esta fase inicial no la estoy teniendo en cuenta. La otra forma en que lo puedo expresar, que de pronto podría ser más fácil, ya dependerá de cada uno que le parece más fácil, es que yo lo puedo expresar como 2pi multiplicado por el tiempo dividido sobre el periodo. Y en este caso ya el parámetro no sería la velocidad angular, sino el periodo. ¿Qué es el periodo? ¿Cuánto tiempo se demora en repetir el movimiento? Si le pongo un periodo de 1 segundo, quiere decir que se demora 1 segundo en dar toda la vuelta. Si le pongo un periodo de 3 segundos, quiere decir que se demora 3 segundos en dar toda la vuelta. Cuando nosotros hablamos de velocidad, pues sea velocidad angular versus periodo, pues son completamente opuestas. Pues la velocidad angular está asociada a la frecuencia y el periodo es tal cual el periodo es 1 sobre la frecuencia, pues son unidades completamente opuestas. Y es lo mismo, de hecho, que uno nota en algunos juegos. En algunos juegos, pues uno puede expresar algunos elementos en términos de velocidad y otros en términos de periodo. Por ejemplo, las habilidades uno las expresa en términos de periodo, que es lo que uno llama el cooldown. Cuando vuelve a estar disponible la habilidad, periodo. ¿Cuántas veces puedo atacar en un segundo? Frecuencia. Entonces, pues, o velocidad. Pues, ambos me representan lo mismo, solo que las unidades son diferentes y los vamos a utilizar dependiendo de que sea más cómodo para nosotros o para el usuario leer. A mí pues me daba igual, entonces lo expresé con velocidad angular, pero acá sí de pronto es difícil entenderlo en velocidad angular, lo pueden expresar en términos con esta ecuación que les acabo de escribir acá, esta, y ya saben que el t se va a referir a cuánto se va a demorar en terminar de dar la vuelta. Yo quiero que la den medio segundo, pues pondrán 1.5. Puede que sea más cómodo así, puede que sea más cómodo con velocidad angular. Cada uno lo va decidiendo. ¿Es claro la alternativa a la ecuación? No hay preguntas. Listo. Igual pues Claro. esto es igual de ciencia básica que ya todos la vieron. Solo que a algunos no sé por qué se les va olvidando. Pero sí, es ciencia básica. Ahora mirando aquí en la constante que nos decía la ecuación, que el radio iba a ser el radio inicial. En la de Arquímedes iba a ser, pues de hecho la de Arquímedes no tiene esto, pues eso le puse para que no se me fuera negativa. Y ahorita les muestro qué pasa pues cuando no le pongo esto. La de Arquímedes era que el radio era igual al tiempo. Sin embargo, entonces así, si la dejamos tal cual encontramos la ecuación en el libro, no vamos a poder controlar el radio inicial, es decir, siempre va a salir obligatoriamente desde el centro. Pero yo podría decirle, pero yo quiero poder controlar desde dónde viene, entonces le sumo un R sub 0. Y ya ahí le estoy diciendo que tiene un radio inicial y que se va a ir incrementando con base en el tiempo. Esto de hecho en términos de dimensiones no es correcto, pues esto está en metros sobre segundo. ¿Por qué la ecuación es así? Porque se asume una velocidad unitaria, es decir, aquí hay como una variable x que vale 1 imaginaria, que está en unidades de metros sobre segundo, de modo que esto funcione, pues porque es una velocidad unitaria tal cual. Pero yo puedo decir, yo no quiero una velocidad unitaria, yo quiero una velocidad que yo mismo pueda controlar, así que le puedo poner aquí una velocidad multiplicada por el tiempo. De este modo, pues ya yo puedo controlar el espiral de Arquímedes. Digamos, le pongo aquí velocidad de 0.25, sigue siendo una espiral de Arquímedes que va creciendo, pero la tasa de crecimiento es mucho más bajita.
pues ahí apenas si se está alejando. Aquí le puedo poner de hecho negativa, entonces le puedo poner menos 0.5 y lo que va a pasar es que se va a empezar a acercar hacia mí la espiral. Aquí, ¿cuál es el problema? Que ya se está yendo más lejos, pero porque ya tiene velocidad negativa, entonces ya se está yendo, es como en dirección opuesta, por así decirlo. O sea, ya llegó al centro y ya sigue creciendo. Por eso había puesto el clamp para evitar que pasara eso. La de Fermat, este elemento de acá, ya en términos de dimensiones, no es velocidad, eso sería la aceleración. O sea, lo que uno controlaría aquí es qué tanto acelera. Con aceleración de 1, pues es controlado completamente por el tiempo. Y esa aceleración, pues porque esto es segundo cuadrado, para yo poder cancelarlo, necesito metros sobre segundo cuadrado, sus unidades de aceleración. Se hace evidente acá, cuando uno pone la espiral, voy a poner un radio bien pequeñito, se nota que es acelerado, pues inclusive poniéndole una velocidad acá pequeña, pero una aceleración pequeña, se nota que es acelerado porque cada vez se va alejando más. Como cada vez se va alejando más, quiere decir que la velocidad está cambiando, y si la velocidad está cambiando respecto al tiempo es porque hay una aceleración. Ese sería el resultado de la Fermat. Si le dejo pues tal cual con la, aquí 0, y si le dejo tal cual con la aceleración que es de 1, pues se nota que se aleja súper rápido. Igual como nosotros podemos cambiar de ecuación por código, pues lo que podemos hacer es pensar como, bueno, no sé, este es un hechizo de protección en el que tengo un familiar que me va cuidando, pero cuando ya se me acabe el efecto, la cambio a la Fermat para que el familiar se aleje. Y ese sería el resultado. Solo que pues tendría que reiniciar el tiempo porque aquí ya la Fermat está por allá súper lejos. Pero ese es el concepto acá. O dejo digamos, le pongo una Fermat con velocidad radial 0. Entonces ella está aquí, pues de hecho está aquí sobre el personaje. Y cuando le ponga una aceleración, pues ahí sí se va a empezar a alejar. Solo que el problema con este es que como es acelerada, los cambios son supremamente bruscos. Sería más fácil controlarlo con la otra. Y por último está la Litus, que la ecuación original es así. Pero cuando el tiempo valga 0, pues me va a dar infinito. Me va a dar pues raíz de 0, 0. R0 dividido 0 me da infinito. Entonces para evitar que me dé infinito, pues le estoy poniendo un valor base pequeñito, que inclusive aunque el tiempo no se haya empezado a contar, porque el tiempo debe contarse hasta el final, yo vi que varios lo tienen al principio, pero es un error, se están robando un frame de tiempo. Entonces aquí pues le puedo poner un valor inicial pequeñito que me haga que no me dé infinito ese número, pues para evitar problemas matemáticos. Y aquí ya está todo. ¿Qué dudas tienen? Ah, bueno, y nuevamente pues esto se puede cambiar. Este b sub y puede haber un script externo, como para no dañar este, que le ponga una función senoidal para lograr ese efecto pues como de que sube y baja. ¿Qué preguntas tienen de esta implementación? Cualquier duda, pues sea del código, de los sinum, pues no hay dudas pequeñas, como intento pues hacer bastante énfasis durante el curso. Yo tengo una observación ahí con lo del litus, que es que si ese número es muy chiquitico también causa problemas. Sí, si este numerito, como, o sea, la división sobre cero es aproximado, como estamos en un mundo discreto y estamos trabajando con un flotante, el flotante tiene un número mínimo que considera decimales y el número, si es muy pequeñito, pues no nos va a dar infinito, pero nos va a dar un valor que tiende a infinito, que es demasiado grande. Y que ese número que es tan grande ya no cabe en ese R. O sea, recordemos que el R, al ser un flotante, tiene un límite del máximo número que le cabe acá. Si ese número es muy pequeño en el denominador, el numerador pues me da un resultado súper grande. Puede que ya no lo pueda guardar acá y ese sería un error. O que le diga que no pueda asignar esa posición en el mapa porque es una posición inexistente. Entonces sí, puede entrar aquí con un número pequeño, pero no muy pequeño porque si no, pues no les va a funcionar. ¿Alguna otra? O si Sí, no, si existe, se puede ubicar, pero está muy lejos. también, por ejemplo. Inclusive si está demasiado lejos, lo que va a pasar es que las partículas van a estar súper separadas. Yo iba a preguntarte cómo para, no sé si es un, Estoy escuchando muy cortado, no sé si alguien está escuchando bien y me pueda traducir o si todos están escuchando igual.
No, Orca tiene problemas. Listo. Bueno, ahorita. ¿Cómo es el de partícula que está dentro de la... Listo, vamos a ver el sistema de partículas. Entonces el sistema de partículas tiene dos partículas. Bueno, tiene tres elementos. La luz, el trail que va dejando. Voy a volverlo a poner acá. Pero aquí ya terminé con el código. Voy a reiniciarlo. Ah, no me acuerdo, aquí iba a perder este cambio acá. Bueno. Aquí voy a ponerlo otra vez en constante. Y velocidad de 0.75, radio inicial de 1.5 y voy a dejarla aquí en play mode. Pues aquí está, tenemos tres elementos. La luz, pues de hecho aquí cuando me acerco al muro se alcanza a notar que hay una luz que hace parte como de la cabeza de la partícula. Hay unas partículas que se están dejando, esas partículas que llamé aquí trail, se están emitiendo por distancia. No por tiempo, sino por distancia. Entonces, a medida que él se va moviendo, pues va dejando regadas varias partículas. Varias son muchas, pues 660 partículas más o menos está dejando. Esas partículas tienen gravedad, pero la gravedad es aleatoria entre 0 y 0.1. Por eso algunas partículas como que se quedan volando y otras sí empiezan a caer. Este truco de poner una gravedad aleatoria lo que me permite es formar como una especie de pared. ¿Por qué una pared? Porque algunas se quedan arriba y otras se van bajando. Es más o menos como lo que quería lograr. Y tienen una animación, o sea, esto tiene una animación, la textura es un poco como si fuera un papelito que se va moviendo, es pues, un papel que empieza grande, se mueve, nada como del otro mundo, y se va haciendo más pequeña la misma partícula. Y como en básicamente todos los efectos que yo pongo tienen un color over lifetime que hacen que se vea más transparente, luego sí es opaco y luego otra vez transparente. Esta parte del trail es clara hasta acá. gravedad también? ¿Qué? Que las dos constantes en la gravedad también sirve como para resistencia al viento. No, no alcanza a entender bien, pero si alguien escuchó bien y me repite sería excelente. Ah, ya, como para resistencia en el viento, sí, no, pero para resistencia en el viento, pues estoy haciendo la suposición de que eso fue lo que dijo, pero no estoy seguro. Sí, para emular un poco Sí, como resistencia en el viento, es por eso que se pone una gravedad muy, muy bajita. O sea, miren que la gravedad no es 1, que es lo normal, sino 0.1. Inclusive indiferente al aleatorio, pues desde que uno tenga una gravedad menor a 1, eh, pareciera que tiene resistencia al viento. Y ya está la otra partícula que fue la cabeza. Pues para hacer la cabeza, entonces, bueno, quise hacer yo mismo el sprite para practicar, que hace rato no hago nada de sprites. Tomé dos referentes. El referente, pues, primero que se me ocurrió fue, cuando pensé pues en el efecto, yo, bueno, si quiero hacer como un familiar que lo está rodeando a uno y lo sigue como con algún escudo o algo así. Fue como el efecto que se me ocurrió. ¿Qué familiar hay que lo acompaña a uno todo el tiempo? Está el de Link, el familiar de Link, que es Navi. Pues no sé si encuentra en la categoría de familiar como estrictamente videojuego. Entonces Navi. Y luego estuve pensando, bueno, y Navi pues igual es ya una marca muy reservada y muy conocida. Entonces, ¿qué otra modificación le puedo hacer? Y pensé en las mariposas azules, pues que supongo yo que en algún momento habrá sido como referencia para las hadas porque utilizan como el mismo estilo de alas. Y ya aquí pues saqué como tres colores de esta mariposa que fueron estos de acá. Hice este sprite que está acá, que es como una mezcla casi que entre este y este. Y ya pues las alas las utilicé con la misma paleta de colores y bueno, pues ya le puse una animación acá en la que suben y bajan las alas. Y pues tiene un difuminado al fondo, pues esto es un blur, esta es la misma figura pero hecha en blur. Y luego pues esta textura es la que exporté y es la que se le está poniendo a la cabeza, que es esta pues que se está como moviendo acá. ¿Es claro cómo fue ya todo el sistema de partículas de la espiral o todavía hay alguna pregunta? Ah, bueno, y pues el trail utiliza la misma paleta de colores pues que había sacado, ¿cierto? O sea, esa misma paleta de colores que saqué acá es la misma que utilicé acá.
y la luz tiene pues también la misma paleta de colores. Pues la paleta de colores es útil sacarla porque pues la vamos a utilizar en el resto de efectos. Acá como yo la quemé con el color azul, ya pues aunque lo trate de recolorear se va a ver raro. O sea, si yo la trato de recolorear, por ejemplo, un rojo o algo así, de hecho aquí no se puede porque la tengo con el color, se lo tengo aquí en el HDR. Entonces, aunque la trate de cambiar de color, se va a ver un poquito raro porque el azul no se va a perder. No significa que no se pueda recolorear, pero no se va a ver tan bien. Lo mejor si uno quisiera recolorearla, en este caso sí sería a través de la textura, porque la misma textura pues ya tenía esos, o sea, pues aquí se nota que la textura tiene esos tonos ya azules. Ahora nuevamente, ¿alguna pregunta? No, ya está más claro, gracias. Listo, súper bien. Y bueno, lo otro que le puse, que no sé si lo han notado, pues uno a veces no lo nota de forma directa, pero sí lo nota, para darle cierto volumen, si miran en el piso, también tiene una sombra. Entonces, como deja una sombra, uno le da una idea falsa de que tiene cierto volumen a pesar de que es pues completamente plano. Y pues finalmente lo que queremos es engañar a la persona que eso es un objeto tridimensional a pesar de que es 2D porque nos va a costar mucho menos. Aquí pues igual puede traspasar, no tiene collider ni nada, pero no me pareció pues como raro que traspasara. Esto sería. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? Bueno, pues por si acaso el sistema de partículas es hijo del personaje, por eso es que me está siguiendo y como esa composición local. Hay cierta desventaja de que sea hecho por hijo, de pronto como un script que haga que la posición del papá sea la misma posición de él funcionaría mejor. Porque podría ser que no quieran heredar la rotación, porque ¿qué pasa cuando hereda la rotación? Si yo empiezo a rotar, ella rota conmigo. Si yo roto para el otro lado, ella no es capaz de rotar porque está siguiendo la rotación mía más la rotación de ella. Ahí sí por fin la dejo rotar. Y si roto para este lado, pues rota mucho más rápido por ser hija. Entonces podría ser, si quieren hacer algo como esto, que sea mejor que no lo pongan como hijo, sino que la posición del papá de la espiral se le asignen igual a la posición del personaje, pero solo la posición. Porque cuando uno lo pone como hijo, hereda posición y rotación y escala. Y la rotación es la que nos puede parecer como raro al momento en que se hereda. Fue como le puso sombra a la mariposa. Las partículas siempre tienen la opción en el renderer de Cast Shadow. Es un botoncito Ok. de Cast Shadow. Veo que nunca se los había mostrado, pero sí, súper útil cuando uno quiere dar profundidad en un sistema, le pone que tenga sombras. De hecho, yo se lo puse aquí en el de los proyectiles. Este tiene sombra también. Ok. Listo. Bueno, ya este sería como todo por la parte de los espirales. Paso a explicar el del agujero negro. Ya vimos el sistema de partículas del agujero negro. Ahora el script es este de acá. Esta pues la misma máquina de estados, cuando presiono el botón pasa el estado 1, en este sí no se me había olvidado hacerlo. ¿Y qué variables necesito? Un radio mínimo, un radio máximo, un multiplicador y le estoy poniendo una masa. Ahora, ¿por qué le estoy poniendo una masa? Porque el agujero negro no va a tener rigid body, no necesita rigid body, entonces ¿para qué se lo pongo? Pues de hecho también puse a que pudiera absorber al personaje, solo que se ve muy raro porque lo que está haciendo es tratando de jalárselo, pero está luchando contra el control del script del personaje. Entonces ahí yo no estoy moviendo nada del personaje y él se lo está tratando de jalar. Lo que creo que se podría ver bien, pero no alcanza a probarlo, es ponerle al personaje Ragdoll antes de que lo absorba para que se comporte con base en las físicas. Por ahora lo apagaré. Ahora acá tengo entonces el agujero negro y unos props acá. Ya puedo apagar estos otros props. Y lo que hace este script es que tiene un radio máximo, un radio mínimo, un multiplicador y un layer. ¿Por qué le puse un layer? Porque yo no quiero que absorba todo en el mapa, yo no quiero que absorba el piso, por ejemplo. Todo lo que va a ser absorbido por él tiene el mismo layer, que es el layer que se llama físicas, que es un layer pues que cree. Todo lo que tenga layer físicas se va a absorber, lo que no tenga layer físicas pues se va a ignorar por el agujero negro. Nuevamente, ¿cuál es la idea de eso? Que no me afecte el piso. Siguiente que les estaba diciendo por qué le puse una masa, porque él no tiene rigid body. Yo para qué le voy a poner rigid body a él si él no se va a mover. Si él no se va a mover, no necesita rigid body. Si lo voy a mover, puedo ponerle rigid body, pero entonces también tendría que ponerle collider, porque es la regla de que si uno va a mover un objeto,
y tiene rigid body, le tengo que poner collider o si no causa unos problemas en el motor que crean unos consumos muy altos de recursos en la CPU. Así que si lo voy a mover, como lo hago por ejemplo con las espirales, me veo obligado a ponerle rigid body y collider, pero yo no necesito ninguno de esos dos elementos, si no necesito collider pues, y no necesito rigid body, ¿para qué se los voy a poner? Lo único que uno utilizaría el rigid body de ese objeto es para leerle la masa. Por entonces la masa, pues le puedo poner aquí un numerito que sea la masa y ya ahí está. Ahora, entonces aquí tengo la masa, el multiplicador, pues que es el factor que multiplica la constante, el radio máximo, que es hasta donde absorbe, radio mínimo, que es donde deja de absorber, layer, como les acabo de decir, cuáles objetos va a absorber, la constante, pues literalmente la podemos declarar como constante. Esto tiene unas optimizaciones importantes en la memoria, siempre que puedan declarar algo como constante, declararlo como constante. Como constante, tengan en cuenta que las constantes no se pueden modificar a lo largo del desarrollo. No, yo sí recuerdo al mínimo uno, no recuerdo cuántos más, me entregaron con constante, creo que José lo entregó con constante, no recuerdo si alguien más lo hizo, por si acaso pues bien importante aprovechar esto. Profe, no recuerdo si lo entregué con constante o no, porque me salió un error. O sea, yo puse la constante como este número por 10 elevado a la menos 11 o a la menos tanto, ¿cierto? Pero Sí, creo que hacer esa operación dentro de la misma constante, o sea, cuando lo estaba asignando me estaba dando problemas. Eso sí es así. Pues si uno opera ahí mismo da problemas, o sea, uno tiene que darle a la constante un valor fijo o puede hacer eso. pareciera que no. O sea, la respuesta no lo sabía, pues me tocó ensayar, pero pareciera que no hay problema. Ah, ok. De pronto es, no sé, pero de pronto es porque ya es una operación, vamos a ver. O yo creo que era por otra cosa que me estaba dando No, sí, es problema. porque esto ya, cuando voy a hacer utilizar una función ya no se puede. O sea, me tocaría, ya no se podría decir sería como por 10 por 10 por 10 por 10 pues, pero no, con el matplotlib no se puede. Ah, ok. Listo, pero aquí pues igual yo estoy ignorando el 10 a la menos 11, pues estoy asumiendo que el factor empieza desde que el factor cuando vale 1 es porque el factor 1 sería 10 a la 11. Y así pues no le puse ningún multiplicador a este. Bueno, aquí tengo los colliders que le encuentra. Esos colliders como los encuentra cuando presiono el botón, hace un overlap sphere. La idea es que el overlap sphere no se haga todo el tiempo porque es una operación muy costosa. Solo la hago cuando presiono el botón. Presiono el botón y se crea la regla de colliders, que está aquí, es un atributo. Y paso al estado 1. Como ya estoy en el estado 1, ya no vuelve a revisar los colliders nuevamente. Y ya acá en el estado 1, pues recorro todos los colliders, calculo la dirección como la resta entre la posición entre mi posición y la posición del objeto, pues de cada uno de los objetos. Le saco la distancia con la magnitud de la dirección, pero recordemos que la dirección, de hecho esto no es en sí la dirección porque el concepto de dirección es normalizado. Lo que tengo acá es un vector que apunta desde un objeto A hasta un objeto B. Entonces lo que tengo es eso, un vector que apunta desde acá hasta acá. Pero cuando yo a este vector le saco la magnitud es la raíz de la suma de los cuadrados, que es exactamente la misma definición de la distancia. Entonces, pues magnitud y distancia son lo mismo. Entonces aquí tengo r, que es la distancia. En la fórmula el r va al cuadrado, aquí está. Ese es un error que no sé por qué varios cometieron, que no pusieron el r cuadrado. Mi sospecha es que no leyeron con mucha atención, pero el resto de la ecuación pues estaba bien. Ya aquí el otro es obtener el componente rigid body de cada uno de los colliders. De hecho aquí lo pude haber hecho más óptimo no haciendo el fetch al inicio. Lo voy a optimizar de una vez, pues porque esto es bien importante. Esto, get component o obtener referencias así, eso se conoce como, no me acuerdo si se llama catching o fetching, pero creo que es catching. Obtener las referencias en tiempo real es mala práctica. La idea es hacerlo la menor cantidad de veces que sea posible. Entonces yo puedo crear aquí un arreglo, pero un arreglo de rigid bodies. Pues sí, yo sé que este no es un curso propiamente de programación, pero pues no. Pues, pero no tiene nada de malo pues hablar de optimizaciones, ya que como lo he mencionado un par de veces no tenemos curso de optimizaciones propiamente. Entonces acá lo que voy a hacer es que voy a crear, antes de pasar al estado 1,
Después de obtener todos los objetos, voy a crear un ciclo for para recorrer todos los colliders y llenar esta regla de rigid bodies. Antes de esto, tengo que decirle el tamaño, porque como no lo hice con listas, pues lo podría hacer con listas, pero las listas son más lentas para iterar. Entonces no lo voy a hacer con listas. Voy a decirle el tamaño, que es este. Yo no puedo asignarle valores a una regla sin haberle dicho el tamaño, pues por eso este paso es necesario. Y aquí en los rigid bodies, pues va a ser que el rigid body en la posición I va a ser igual al collider en la posición I. Entonces, aquí voy a hablar de algo que me parece a mí demasiado chévere de optimización. Y es que por lo general cuando uno optimiza, uno no es que pueda optimizar toda la vez. Rara vez puede hacer eso. Normalmente cuando uno puede optimizar todas las veces es porque tiene una mala práctica que logró corregir. Pero aquí que estamos optimizando, al yo quitar el getComponent. El getComponent tiene un costo en la CPU. Es decir, este getComponent implica para la CPU ir a hacer algunas operaciones, pues esto pues finalmente se traduce en unas operaciones de movimiento o de salto, de lo que sea pues ya internamente. Y ese movimiento pues también implica ir a consultar un dato en la memoria RAM, etcétera, etcétera. Pero eso todo es un costo que está en la CPU, pues ir a consultar en la memoria RAM es un costo en la CPU también. Porque es un salto de memoria, vaya a posición en la memoria, vengas acá, etcétera. ¿Cuál es la ventaja para la memoria RAM? Que la memoria RAM solo está guardando, digamos, una referencia a la vez de ese rigid body. Estoy en la posición 1 de la regla, entonces guardo un rigid body. Luego ese rigid body desaparece porque era una variable local, ya no necesito esa referencia, y luego me aparece el otro para el otro collider. Entonces para la RAM es muy cómodo, pero para la CPU es muy incómodo porque tiene que hacer un montón de veces la misma operación. Mientras que si yo lo hago, por ejemplo, como lo tengo en ese momento, pues me quedaron más referencias en la memoria RAM. Es decir, estoy optimizando la CPU, pero estoy sacrificando la memoria RAM. Pero miren que aquí la CPU sufría mucho porque esto lo tiene que hacer durante varios segundos mientras él se está absorbiendo. Bueno, de hecho él se queda en el estado 1, él lo sigue haciendo todo el tiempo. Entonces él se queda todo el tiempo gastando recursos, la CPU, está acá, imaginémonos que es la CPU. La CPU se gasta recursos haciendo pues unas operaciones que le permiten obtener esa referencia del rigid body. Entonces un getComponent en un update es una mala práctica, o sea, sí o sí. ¿Cómo lo puedo resolver? En este caso con un arreglo. El arreglo me cuesta memoria RAM, sí, pero en términos generales es más importante optimizar la CPU que la memoria RAM, porque en memoria RAM tenemos mucho más que CPU. En términos generales, si ustedes ya cuando hagan el profile se dan cuenta que el problema de ustedes es al revés, es la memoria RAM, entonces pues este tipo de optimización no tendrá sentido. Pero por defecto el problema viene más desde la CPU que desde la RAM. Entonces ya aquí pues ya no necesito este getComponent. Y aquí ya trabajaría con rigid bodies en la posición I. Rigid bodies. Y aquí cambio este y cambio este. Listo, ahora venía por acá en la fórmula. Estoy preguntando si el radio es mayor al mínimo, porque en el mínimo pues ya sabemos que le voy a quitar la fuerza. Calculo la dirección de movimiento como la dirección que ya tenía pero normalizada, de modo que la dirección misma no me afecte la fuerza. Y lo multiplico por la ecuación, que dice la ecuación masa 1 por masa 2 por la constante, en este caso por el multiplicador, de modo que yo pueda hacer que esta constante afecte más o menos, sobre la distancia al cuadrado. Agréguele la fuerza a ese cuerpo, ya pues la dirección está implícita en la fuerza, y si está muy cerquita, la velocidad póngasela en 0. Eso es todo. ¿Qué preguntas tienen? Profe, pregunta de optimización. ¿Es bueno ponerle R por R o mejor pues que ponerlo con MATF? Mat.pow es más costoso que R por R, solo si es al cuadrado. Si ya es al cubo es más barato mat.pow al cubo. Es porque pow es una operación general que sabe cómo elevar. Entonces implica, digamos que nosotros tuviéramos que implementar manualmente un exponencial. ¿Cómo lo haría yo? Un ciclo for que recorre desde 1 hasta el segundo parámetro y hace una multiplicación. ¿Cómo se llama esto? No suma, una multiplicatoria. Pero entonces es un ciclo for. El ciclo for implícitamente en la CPU se traduce en un salto de línea, en donde él está en una línea de código, se vuelve a la línea de atrás para poder repetir esa misma línea de código e ir acumulando en memoria.
Esos saltos de línea que internamente, o sea, al final todo esto que estamos haciendo se traduce en operaciones de ensamblador. Esas operaciones de ensamblador son movimientos, salto de línea, suma, resta, multiplicación, etcétera. Entonces, esos saltos pues son costosos. Al final, pues cuando se traducen, eso dependerá mucho del tipo de compilación que uno haga, pero bueno, pues en general, digamos que estamos hablando de que uno lo que hace es exportar a algo que se llama x86 y eso lo convierte en ensamblador, que luego lo convierte en un hexadecimal, pues que es lo mismo que un binario. Y dependiendo de eso, hay algunos elementos que están optimizados y otros que no. Digamos que los ciclos for son optimizados de cierta forma, pero no, pero finalmente implican unos saltos. Entonces, como él no sabe cuánto le voy a poner, tiene que hacer unos saltos tantas veces como datos. Mientras que si yo multiplico, él directamente está multiplicando. La multiplicación es una operación que está optimizada en el procesador. Ya está hecha, ya sabe que se va a utilizar mucho, está optimizada. Es básicamente por eso. Pues de hecho, inclusive puede ser que R por R por R siga siendo más óptimo que elevar a la 3. Elevar a la 4 ya no sabría, pues llega un punto donde empieza a ser más óptimo el POW, que no soy exacto dónde es ese equilibrio. Pero en sí, pues de hecho, para que lo tengan como presente, los if no están optimizados en los procesadores. Y no están optimizados porque no existe realmente una forma de optimizarlos. El if se convierte en un salto de línea. Cuando uno trabaja en ensamblador, uno pues empieza a escribir un montón de código y la línea del código es importante porque en lugar de un if, uno lo que dice, si se cumple esta condición, salta la línea 40. Aquí es como que internamente, supongamos que esto internamente en el ensamblador que se genera, está en la línea 200 y esto está por allá en la línea 210. Le estoy diciendo, si pasa esto, salta a la línea 210, si no, salta a la línea 220. Pero estos saltos se vuelven muy incómodos para el procesador porque dañan un poco como el flujo que le estaba llevando. Bueno, es un poco más de fondo. Alguna vez creo que alcancé a mencionar algo del tema en el canal, pero no sé si en el canal de programación gráfica o en el de taller. Y digamos que en general si uno puede evitar utilizar condicionales es mejor. Y uno cómo puede editar condicionales. Les pondré aquí un ejemplo, que yo sé que ese es un paréntesis largo, pero esto es importante. Yo podría decir que x es una variable que vale 5. Y yo necesito saturarla. Yo podría decir si x es mayor a 3, x va a ser igual a 3. De lo contrario, si x es menor a 0, x es igual a 0. Esto es un condicional, pero yo podría haberme ahorrado esto. ¿Yo cómo lo pude haber hecho de mejor forma? ¿Cuál es el equivalente matemático a esto? Sí, pues o en la librería matemática al menos. Esto es un clamp. Entonces aquí yo puedo tener la misma variable, pues digamos el mismo 5 acá, 0,3, pues esto sería otra variable. Y ya me ahorro los if. Esto sí está optimizado en el procesador, porque esto no implica un salto de línea, esto implica una operación matemática. Un clamp es una operación que existe en matemáticas. O sea, esta operación hace parte como del álgebra, por así decirlo. Igual que min, igual que max, nos pueden ayudar a ahorrar condicionales. O inclusive el operador ternario, que es el que es con el interrogante, es más barato que el condicional. Entonces, ¿Cómo se llama eso, profe? El operador ternario. sí, ternario predictor. Ok. Nunca lo he utilizado, ternario. No, sí, sino que yo lo conozco de otra forma. ¿Cómo le Estoy dicen al mirando operador? Al ternario predictor, ¿cómo le dicen? el Winnie Pooh. Ah, bueno, no particularmente. Para los que no están acostumbrados a este, es bueno que lo utilicen, es mucho más óptimo que los condicionales. Es qué condición debe cumplirse, si se cumple qué pasa y si no se cumple qué pasa. Y ya, esto es más óptimo. Ahora sí, ¿alguna otra pregunta de lo que acabamos de ver? Listo. Ahora, continuando por acá, veo que no voy a alcanzar a explicar todos, pero los de los proyectiles son muy corticos, entonces, bueno, no, de hecho todos son muy corticos en este pues porque tenía código, me demoré mucho. Vamos aquí el de los cristales, que es este de acá. Si me demoro más explicándolo, entonces los dejo para la próxima clase. Y este, el
los efectos por acá. Este es el que quiero aclararles porque pues varios lo hicieron diferente. Diferente no es estrictamente malo, pero diferente cuando uno quiere evaluar algo, pues sí pasa a ser malo porque lo que yo quería evaluar es diferente a como lo hicieron varios. Cuando hicimos el efecto de las rocas, que de hecho aquí lo dejé como referencia, cuando hicimos el efecto de las rocas, había una particularidad y es que las rocas son las que hacen el efecto, pero es la misma roca, o sea, la misma roca que nació por acá a cierta distancia y que vino hasta acá, hasta formar como una barrera alrededor de él, y esa misma roca que empezó a temblar y esa misma roca que explotó, pues siempre la misma, no cambió. Esto lo podemos utilizar con algunos efectos donde queremos que sea que cada partícula hace el efecto, como este o el del hielo, por ejemplo. Pero a veces necesitamos o queremos un efecto diferente que sea basado en reemplazo. ¿Cómo así que en reemplazo? Cuando lo hacemos basado en reemplazo. Ah, ya, por el. Tenía el meme de. Sí, es de. por eso. de Winnie Pooh, ya, ya. No sé cómo se llamará ese meme, la verdad. Pero no creo que el meme se llame Winnie Pooh, no, pero los memes tienen nombres un poquito más dicientes. Sí, tampoco sé cómo se llama. Pero por eso le decíamos el Winnie Pooh. Ya, ya, ya. Listo, sí, pues efectivamente es que es mejor. Bueno, ahora acá el sistema de partículas no está hecho por una partícula, no es como que una crucecita de esas empezó y esa misma cruz fue la que siguió la mano y luego esa cruz fue la que subió y luego fue la que explotó. En este caso esas partículas están naciendo y muriendo y son nuevas partículas las que la reemplazan. Este estilo lo vamos a utilizar sobre todo cuando queremos algo un poquito más modular. Aquí pues no lo hice de esa forma, pero pensemos, de hecho lo voy a hacer pues como despacio aquí, pensemos en que yo quisiera hacer varios sistemas. Entonces yo puedo tener un sistema que sea en la parte en la que él absorbe en la mano. Luego otro sistema mientras sube y luego otro sistema al final. En el de las rocas hacer algo como esto sería difícil porque como es la misma roca, cuando yo esa roca la borro y la reemplazo por otra roca, puede que el usuario lo note, como ve, ¿qué pasó con la roca? Pasó un comportamiento extraño. Mientras que si las partículas de por sí en su comportamiento están naciendo y desapareciendo, entonces no es raro que hagamos varios sistemas y que se estén reemplazando entre ellos, pues no se va a notar tanto porque ya de por sí el sistema está haciendo que las partículas nacen y mueren. Entonces acá los parámetros que se utilizaron no son los over lifetime. El único over lifetime que utilicé fue este para hacer lo que les pedí en el enunciado, que era como una especie de blink, que es un blink como un parpadeo. Entonces se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende. Este sería como ese parpadeo. Ahora, el resto de parámetros están controlados por los parámetros iniciales. Aquí está la velocidad inicial. Miremos que la velocidad inicial empieza negativa, de modo que se acerquen hacia el centro, luego se queda en cero. La gravedad empieza en cero, luego la gravedad se incrementa un poquitico, perdón, se decrementa un poquito para que suban y al final la gravedad vuelve y se incrementa. E inclusive el tiempo de vida se está cambiando. ¿De dónde sale todo esto? De los parámetros que están aquí en el ejercicio. Entonces vamos a ver los parámetros. Nos dicen que es una esfera con radio 1, con simulation tipo World, un material aditivo, un blink, ya les acabo de explicar lo del blink, una velocidad negativa en la anticipación, un tiempo de vida inicial igual al mismo tiempo de anticipación, un color amarillo. La duración real del sistema va a ser la duración de la animación más 0.3 aproximadamente. Y el tiempo de vida inicial es pues el start lifetime es de 1 segundo. Este de acá parece contradecirse con este. Pero es porque son zonas diferentes. Eso es lo que ocurre en la anticipación. En la anticipación el tiempo de vida es igual a la anticipación. Y durante la animación ya el tiempo de vida es 1. Vamos a tomar ahora pues esos datos. Pues la animación la medí. La animación medía 1.67 segundos. ¿Cómo sé que mide esto? Porque medía 50 frames. Yo la descargué a 30 frames por segundo. O sea que dura 1.67 segundos. Vamos a mirar la anticipación. Cuando miramos la anticipación, esa animación la tengo por acá. No, esta no es. Esta. Entonces acá la anticipación es más o menos mientras el
hace este movimiento con la mano. Acá, pues esto es ambiguo, o sea, y no significa que esté mal. Si lo pusieron más para acá o más para atrás, no está mal, pues cierto, esto es completamente ambiguo. Acá yo decidí que la anticipación llegaba hasta acá, hasta este punto, y a partir de acá era la acción, que es como la parte donde empieza a subir la mano. Eso me daba 25%. Entonces aquí está, el tiempo, la duración de la anticipación es 25% de la duración de la animación, o sea, 0.42 segundos dura la anticipación. Estos son 0.42 segundos de la animación, eso es lo que dura la anticipación. Ahora, siguiente dato de interés, la duración real del sistema, ya sabemos que es el start lifetime más el duration, que esto lo vimos en la primera clase literalmente. Y yo sé que la duración real, me están diciendo en el enunciado, que es igual a la duración de la animación, que es 1.67 más 0.3. Esto me da 1.97, como dice aproximado, pues aproveché y le puse un 2 porque es más fácil trabajar con un número 2 que con un 1.97. Y ya sé que el start lifetime al final del sistema va a durar un segundo, así que esto es un segundo acá. ¿Cuánto me tiene que dar la duración? Para poder que me sume 2, pues me tendrá que dar también 1. Entonces si este vale 1 y este vale 1, pues me da la duración real que yo necesitaba. Y esos son los parámetros que pongo aquí en el sistema de partículas, duración de 1. Ahora el start lifetime, ¿cómo lo cambio? Con una curva. Al principio tiene una duración de 0.42, 0.42 acá, y luego ya cuando está en la parte de la acción, ya tiene una duración de 1. Ahí estaría ya completo. Siguiente, la velocidad. Para poder que lleguen hacia el centro, yo sé que velocidad es distancia sobre tiempo porque es un momento no acelerado. La distancia que tiene que recorrer es 1 porque el radio es de 1 metro. Dividido el tiempo de vida de la partícula en ese momento era 0.42 porque ya se absorben, es en la fase inicial donde el tiempo era 0.42. Esto me da una velocidad de menos 2.38. Entonces en menos 2.38 la velocidad viene negativa, que es esta de acá, ahí se van absorbiendo. Luego de que pase la anticipación, que sería este mismo 0.42 segundos, es este punto de corte aquí donde todas las gráficas cambian, le pongo la gravedad y le pongo la velocidad en 0 otra vez y le pongo más start lifetime. La gravedad vuelve a ser, perdón, la gravedad pasa a ser positiva justo antes de que se termine el sistema, porque me dice aquí que la gravedad pasa a ser positiva en la acción complementaria. ¿Dónde empieza la acción complementaria? Pues ya aquí podemos hacer lo mismo de ahorita, miramos la animación, que es esta de acá, y empezamos a revisar, y digamos que la acción puede llegar más o menos como hasta acá, y ya cuando él baje la mano es anticipación. Entonces da como hasta el 58% esa acción y el resto es anticipación. Con base en eso se calcula este tiempo de acá en el que se activa la gravedad. Pareciera que es cuando se va a morir el sistema de partículas, sí, pero es porque las últimas partículas que nacen son las que van a tener gravedad, porque finalmente como las partículas se están reemplazando, las primeras van hacia el centro, las otras tienen gravedad positiva y las últimas antes de morir son las que bajan, que hacen parte como de la disipación o de ya la acción complementaria del jugador. Era así como yo esperaba que implementaran la ecuación diferente, pues para practicar algo diferente a lo de las rocas, que fue hecho con los over lifetime, sino que fuera hecho con los parámetros iniciales. Los que presentaron con el over lifetime les di la oportunidad de volver a presentarlo ya corregido. Aunque que yo sepa nadie lo volvió a presentar. Pues tengo que revisar si en el chat, pues al menos no me mencionaron, y el profesor obviamente pues antes de hoy, que fue lo que les dije. ¿Alguna pregunta con cómo fue implementado este o algo de los tiempos, algo de los cálculos? Bueno, el sprite es este. Y eso es la paleta de colores. No hay preguntas, súper bien. Paso aquí a los proyectiles. No olviden por favor reservar la tutoría, pues que ya me pasó la semana pasada que a veces me piden, se les olvida pedir tutoría y ya cuando van a pedir ya no tengo espacios disponibles y me toca a mí pues como desacomodar el horario para tratar de recibirlos y a veces simplemente pues no me da para recibirlos. Entonces pues recuerden que el calendario, el Calendly, que es la herramienta que utilizo para el calendario, se las compartí desde el lunes, así que recuerden reservar la tutoría esta semana para poder entregar el ejercicio que tienen pendiente, que es el de la última clase que vimos, que era el de pasarle código, por código pasarle curvas al sistema de partículas, básicamente. Y ahora los proyectiles eran
tres tipos de proyectiles. No tenían que ser pues en la misma línea gráfica, solo el mismo estilo que fuera. Aquí está, dos planos perpendiculares. Este es supremamente barato porque son dos planos. Aquí le estoy proyectando una sombra. Y dependiendo de la cámara, como verán aquí una cámara que esté como inclinada hacia arriba, pues no hay ningún problema, se va a ver bien. Y cómo está hecho, que sé que no todos lo terminaron, pues el de los proyectiles, de hecho creo que lo entregó menos de la mitad del salón. Entonces aquí está un sistema de partículas que está horizontal. ¿Cómo lo pongo como horizontal? Le pongo un billboard, pero aquí en el render le pongo local. Cuando le pongo local, ¿qué significa? Que ya yo lo puedo rotar, porque ya no está mirando la cámara. Y creo otro billboard exactamente igual, pues de hecho lo que hice fue duplicar este, lo dupliqué y le cambié la rotación aquí. Este tiene 90 y este tiene 0. Ya están los dos planos verticales. Tiene un trail. El trail no lo estoy haciendo por la animación, porque entonces me tocaría utilizar una textura muy larga. Y la idea es no utilizar una textura tan larga, sino que ya utilizo la misma textura. Y este trail es una partícula que tiene como textura literalmente un cuadro. Y le ajusté el tamaño de modo que pareciera como tener el mismo tamaño de los píxeles. Y se va haciendo más pequeño a lo largo del tiempo con un size over lifetime. Todos se hacen hijos de un objeto. Y ese objeto base es el que los va a poder rotar para cualquier dirección y los va a poder pues inclusive mover. Si yo fuera a atacar con eso, pues ya lo que haría es moverlo. Es por eso que es importante como que sean hijos de un objeto, que sea el que me va a dar la inclinación de todos. Y es importante que sea local porque al ser local yo puedo mover al padre y sigue funcionando. ¿Alguna pregunta de cómo está implementado este? No, Profe, se le pone sí. que se vea la imagen por los dos lados o no es necesario. Depende del tipo de cámara. Yo lo tengo que se vea por los dos lados. Ah, no, no lo tengo por los dos lados. Entonces desde este lado no se ve. Listo. Pero dependiendo del tipo de cámara, si lo necesitarán. Porque si no, pero no, igual se ve desde los dos lados. Ah, estoy mirando el tray. Ya, ya. Ese sí lo voy a tener. Sí, tú sabes. Porque si no, no se vería desde acá. Pero sí, pues si yo ya sé que solo se va a ver desde arriba, yo al material de abajo no le tendría que poner dos caras. Sí sé que siempre se va a ver desde arriba. Ok. Listo. Ahora, continuando por acá, teníamos el otro que era el que era hecho con billboard. Creo que es este de acá. Este está hecho con una sola partícula. Pero miren que yo aunque la vea desde arriba, no la voy a notar que es plana. Pues aquí el gizmo pues me pastelea, pero no la veo plana. Sin cometer el error que tenían en los de algunos que la miraban aquí de frente y ya cambiaba la rotación. Aquí está yendo en el eje Z y cuando la miraban de frente ya parecía que iba en el eje X. ¿Cómo se configura esta? Se configura con un stretch billboard. El stretch billboard la estira en la dirección del movimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ponerle movimiento. Si no le pongo movimiento, pues no se va a estirar para ese lado. Le pongo un movimiento muy cortico, de menos 0.01. Y así como se está moviendo, se está estirando. Este sistema completo pues viene acompañado de un trail y un humo. Que cuando miramos, aquí está el trail, lo que hace es que llegue un poquito más lejos la partícula. Y el humo es este que está saliendo, que dejaría la partícula a medida que se mueve. Entonces la partícula pues se movería, se iría moviendo y dejaría pues como aquí, veo que hice el escudo en esta misma escena, no me acordaba. Listo. Y ya por último, pero bueno, este era el más sencillo pues de todos, este que acabo de mostrar, porque no tenía ninguna configuración más que ponerle como en el renderer un stretch billboard y ponerle aquí una velocidad inicial. Algunos lo presentaron con o sin el humo, igual se los valí, y con o sin el trail. Ya el último es este de acá, el que está hecho pues con las partículas que forman como una especie de ventilador porque están girando. Entonces tenemos acá unas partículas, creo que este pues fue el que era claro para todos, creo que la mayoría alcanzaron a presentar o hacer este, por si acaso igual lo desgloso nuevamente, esto ya lo habíamos hecho en clase. Tiene una partícula que va girando, que es esta que se va ahí. ¿Cómo está girando? Con un rotation over lifetime, está girando 360 grados en un segundo.
Y tengo en emisión 5 partículas, que son esas mismas 5 partículas que están acá. De modo que una partícula está girando, cuando la otra partícula nace, la otra ya tiene una inclinación y así. No es con el star rotation, sino con el rotation over lifetime. Porque cada partícula está rotando a lo largo de su vida. Si yo le pongo una star rotation, entonces alguna partícula nació aquí, y otra aquí, y otra aquí, pero no están rotando. La cabeza es esta partícula de acá. El error que tenían algunos es que si estaban cerquita o lejos, no coincidía la cabeza con el resto del efecto. Para solucionar eso, se lo alcancé a explicar, creo que la mayoría durante la sustentación, lo que hacen es organizar en el renderer los tamaños. Cuando tienen ese problema, lo solucionan poniéndole aquí un max particle size más grande. Digamos, aquí le puedo poner 10 y aquí le puedo poner 10. Y eso va a impedir que las partículas, cuando estén cerquita, tengan un comportamiento raro que hace que la cabeza se vea en otra posición diferente a la que la habían organizado. Nuevamente, ¿cómo lo solucionan? Con el max particle size. ¿Por qué les pasaba ese problema? Porque si el máximo tamaño de una partícula que pueden poner es de medio metro, cuando se acerquen, entonces la tiene que ajustar a medio metro, y cuando queda más pequeñita, pues puede que ya no quede exactamente donde estaba. Tiene un humo, nada pues del otro mundo, nada que no hayamos visto antes, unas partículas que tienen una forma de cono y un modo loop para que formen una espiral aquí muy sencillo. También se puede poner random, igual pues va a funcionar. Pues de hecho tampoco se ve mal, cualquiera de los dos funcionaría bien. Y ya la partecita del fuego, que se puede hacer con las mismas partículas de fuego, pues fue lo que hicieron varios, con las mismas partículas de fuego que ya habíamos utilizado en clase alguna vez. Y así quedaría pues ya el efecto completo. ¿Alguna duda de este o alguno de los proyectiles? Listo, no hay dudas, ahí ya quedaría completo, ya con esto finalizo.